Creo que la salida de nuestros autoritarismos en América Latina presupuso la instauración de democracias minimalistas. Naturalmente podemos observar muy distintos desarrollos de los sistemas democráticos, por ejemplo, en la región andina, en el Cono Sur, en Centroamérica, en México, en el Caribe. Pero casi en todos los casos, las democracias surgieron básicamente como el reclamo del derecho a la libertad de elegir gobiernos. Y en esta concepción minimalista de la democracia hay una problemática relacionada con la igualdad a la que nosotros tratamos de aproximarnos. Nosotros tomamos, precisamente para escapar de la definición minimalista de la democracia, que básicamente concibe al ciudadano como elector, que una vez que elige gobierno y vota, se retira a sus asuntos privados, en la versión más extrema de la versión, digamos, de viejo cuño liberal de la democracia, y acercándonos a la polémica que contribuyó de manera muy importante a fortalecer Robert Dahl, vimos o tratamos de medir los derechos en el conjunto de la canasta de los derechos fundamentales como parte esencial de la democracia los siguientes 5 componentes: el derecho a participar, el derecho a votar, la comprensión ilustrada, la determinación de la agenda bajo condiciones de libertad que establecen una determinada vinculación entre la sociedad y el poder, entre el demos y el kratos. Podemos pasar al siguiente. Para poder satisfacer esta noción de democracia, que se distinguiría, según Dahl, de la definición de poliarquía, desde el punto de vista de las democracias minimalistas, pues estas son poliarquías, no precisamente democráticas. ¿Por qué? Pues porque las condiciones de participación, de igualdad, de comprensión sobre los asuntos de la sociedad, de control final sobre la agenda y de inclusión de todos los miembros del demos en la polis, son condiciones que raramente se cumplen en todos los casos. Por lo tanto, la igualdad política debería ser correspondiente con la presencia de las 5 condiciones y, naturalmente, con una congruencia entre principios de mayoría y los principios de igualdad política, que al menos serían estos 5 previos. Concluyo, entonces, muy rápidamente, diciendo que es necesario dar un paso conceptual y político hacia concepciones más complejas de la democracia, en donde la representación y la participación son fundamentales para permitir un desarrollo de la sociedad en términos de su capacidad de controlar su agenda y su entorno político. Lo que quiero mostrar es cómo algo que ya sabemos, las economías de América Latina, igualmente las de África y algunas del sur de Asia, digamos del sur global, más bien el sur de Asia, digamos los países en desarrollo de Asia, son los países esencialmente primario exportadores que se han movido además hacia un esquema más bien extractivista en el que, para el caso muy claro de América Latina, pese a que somos países extractivistas, ya no estamos produciendo, siempre fuimos dependientes, pero no tanto, ahora cada vez estamos siendo más dependientes de los alimentos, incluyendo Argentina, que digamos tiene un sector agrícola muy importante, sobre todo de producción de soya, que sin embargo no logra
digamos, cubrir las necesidades básicas de su canasta alimentaria. Entonces hay una dependencia muy fuerte de la importación de alimentos, ¿no? Entonces esto hace que realmente este concepto de país primario exportador se haga un tanto añejo, porque más bien ahora somos cada vez más países extractivistas, incluyendo a los países que se autodenominan como países alternativos. Digamos, hay un problema, hay diferencias políticas, hay igualdades o, digamos, aspectos muy similares en la composición de su matriz productiva. Y esto es lo que quiero mostrar muy rápidamente. Esto coordinado con el aumento de la demanda de recursos naturales a nivel global, que es lo que tienen en esta gráfica, y esta línea negra que viene de acá y sube hasta acá, eso es el PIB. Lo que nos está indicando es que hay una correlación entre el consumo de energía y materiales y el crecimiento de la economía. Esta idea de la economía verde, del desacople del PIB al consumo de energía y materiales, históricamente no se demuestra. En los últimos 200 años ha aumentado 20.000% la eficiencia de los medios de producción. Y la apuesta es que vamos a desacoplar la economía del consumo de energía y materiales a partir de aumentar la eficiencia. Entonces, nada más tener el dato histórico es importante para ver hasta dónde nos va a llevar realmente ese discurso. Mientras no haya un cambio en la matriz productiva, es muy difícil realmente atender todos estos indicadores que el doctor Valdés Ugalde nos estaba indicando sobre la inclusión, ¿no? Porque necesitamos realmente capacidad para poder llevar trabajo, digamos, atender la equidad de género, el tema de la pobreza, educación, salud, etcétera, ¿no? Si nos vamos a, bueno, la siguiente, por favor. La siguiente. Ahora, esto se da, esta demanda de recursos naturales y esta asimetría en la División Internacional de Trabajo, se da, la siguiente, se da en un contexto de caída de las reservas internacionales. La próxima. Ahí lo que tienen es que el PIC, digamos, hay una campana, una curva que es como una campana, y estamos llegando al punto más alto, ¿no? Que es el punto más máximo de producción, y a partir de ahí empiezan producciones decrecientes. Este PIC, digamos, ya se sabe que lo alcanzamos en petróleo, estamos en alguno de estos años lo alcanzamos a nivel global, en México lo alcanzamos desde hace unos cuantos años, en Estados Unidos de la década de los 70, finales de la década de los 70, y esto implica que el petróleo está siendo más caro, pero así como sucede el pic del petróleo, está sucediendo con el resto de recursos naturales, como los que tienen ahí, ¿no? La conexión México-Argentina está en que la empresa funciona exactamente igual en los dos lados, con los mismos discursos, con las mismas acciones y teniendo impactos importantes socioambientales que culminan finalmente en muchos movimientos de resistencia mineros y la criminalización de estos movimientos sociales. Entonces, ¿cómo hablar de Argentina y de México? A mí me parece que son… Desde un punto de vista crítico, diría, del materialismo dialéctico, de la práctica marxista más habitual o de un radicalismo fuerte, se trata de igualar. Desde mi perspectiva no es así. Esta última década, estamos hablando del 2000, la década del 2000 revela claras diferencias entre México y Argentina. Es decir, México, yo diría muy gruesamente, en el marco de una propuesta neoliberal, y Argentina en una propuesta post-neoliberal al uso, a diferencia, en común con Brasil, Ecuador, Venezuela, etc. Bolivia. Es decir, pero con particularidades. Ahora, ¿de qué? La Argentina, por supuesto, la Argentina está dentro del marco capitalista. Nadie puede negar semejante cosa. Solo que mi hipótesis está en el límite. Y en el límite de una posición discursiva y regulatoria. Discursiva por cuanto que la presidenta marca dice, nosotros tenemos queremos un capitalismo en serio. Vaya problema. ¿Cómo se puede poner en serio el simulacro que realiza el capitalismo en que el colega, por ejemplo, señalaba, y yo podría señalar muchas otras simulaciones? La de mercado libre, la de no monopolio, la de libre expresión, la de trabajo
libre y no forzado ni esclavo, etcétera, etcétera. Control de precios. Es decir, que hay una serie de cuestiones para discutir dentro del capitalismo, pero esta es una clave. Entonces, si esta es una clave, decir quiero un capitalismo en serio, estamos en problemas. Referirse al desarrollo implica siempre tener en cuenta las cuestiones de una corriente del pensamiento autodenominado desarrollista, post-populista, en la Argentina post-peronismo. Y por otra parte, cómo comprender el avance o modalidades históricas del incremento o decremento de las fuerzas productivas. ¿Qué son las fuerzas productivas? El saber que se aplica a la producción y la apropiación del intelecto social para que el saber autóctono, el saber colectivo, se conduzca a una dirección unidimensional. Solo usaremos petróleo, escasamente alternativas, solo consumiremos alimentos, haremos transgénicos, los transgénicos reemplazarán la milpa, etcétera, etcétera. Solo se podrá pagar el alimento si es con semilla que no pueda reproducirse.